¿Cómo están? Un gusto acompañarlos. Soy Claudia Soruco en este espacio que ya les había prometido. Es un nuevo espacio que lo que pretende es crear estructuras y propuestas básicas para nuestro país rumbo a estas elecciones. Hemos comenzado un ciclo pequeño con encuestas a varias personas y de diferentes zonas y regiones de Bolivia con esta frase y esta consigna: si yo fuera presidente. ¿Y qué propone la gente? Y es interesante porque proponen temas estructurales, de base, problemáticas del día a día, la corrupción, la economía y esta crisis en la justicia, que también es un tema contundente en estas elecciones y también en esta campaña. Pero ¿qué vamos a hacer a partir de hoy? Pues vamos a tocar temas que los medios tradicionales quizás no los están tocando a fondo, tampoco los planes de gobierno en estas estructuras políticas, pero los vamos a abordar aquí porque estoy segura que les interesa. Vamos a comenzar hablando de política exterior, tan venida menos en nuestro país. Si yo les pregunto a ustedes si conocen embajadores o cónsules de nuestro país o qué opinan de la función de nuestra Cancillería y sobre todo de los últimos cancilleres que hemos tenido, quizás tengan cuestionamientos. Hoy vamos a aclarar esto y vamos a profundizar un poco acerca de qué se puede proponer para que mejore nuestras relaciones internacionales y nuestra política exterior. Y obviamente estamos, como nuestro primer invitado, estamos con esta presencia magnífica. Él es economista de profesión, también diplomático, está haciendo un doctorado y es muy interesante porque también es articulista en varios medios de comunicación. Ustedes ya lo conocen. Con nosotros está Andrés Guzmán Escobar. Y Andrés, bienvenido. Gracias por iniciar este espacio y hacerlo contigo. Muchas gracias, un gusto estar aquí y además por la introducción. Un gusto, pues, Claudia. Bueno, Andrés, la política exterior en Bolivia ha sido crítica. Muchas veces las personas que caminamos frecuentemente en las calles y escuchamos, hay mucha definición de que Bolivia se ha aislado mucho del mundo, pero también hay que hablar un poco de cuál es nuestro servicio en el exterior. ¿Cómo está la política exterior de Bolivia, Andrés? Bueno, bien lo decías, muy venida a menos. Hay efectivamente un aislamiento, pero no un aislamiento completo, sino un aislamiento de un bloque de países, que son básicamente los países occidentales, con los cuales nos hemos peleado, ¿no? Hemos adoptado una política o una ideología antiimperialista que obviamente nos ha distanciado de Estados Unidos, la primera potencia del mundo, también de la Unión Europea, también por los conflictos del 2019. Y eso ha hecho que obviamente no haya interés de realizar inversiones, de desarrollar proyectos de cooperación con estos países, ¿no? Obviamente con el otro bloque vienen a ser los BRICS. Ahí sí tenemos mejores relaciones, pero son países que están más lejos. Estoy hablando principalmente de China, de Rusia, de la India, que están al otro lado del mundo. Y obviamente es más difícil establecer relaciones muy fluidas y cercanas con países que están tan distantes. A pesar de que el mundo está más interconectado, a pesar de la tecnología, sigue siendo difícil viajar, llegar de un lado al otro. Y Bolivia efectivamente se encuentra en una situación en la que podría explotar mucho más sus relaciones internacionales si adoptara una política de neutralidad, si se quiere, o de mayor equidistancia con los dos bloques. Yo no digo alinearse al otro o cambiar radicalmente, sino más bien mantener buenas relaciones con ambos porque es lo que más nos conviene. Es decir, lo que hay que hacer es actuar en función de nuestros intereses nacionales y no en función de la ideología del gobierno, que es lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que trabajar. Se puede definitivamente recomponer las cosas, naturalmente que sí, pero hay que hacer un trabajo diplomático y hay que tener gente idónea, ¿no?, para manejar estas cosas que son muy complejas. Hay varios temas, aspectos que se manejan, protocolos dentro de la diplomacia, que hay que conocerlos para poder interactuar correctamente en ese ámbito, ¿no? Y la improvisación, que ha sido lo que ha primado, si se quiere, en estos últimos años, ha sido lo que nos ha alejado también en otros ámbitos, no solo con los occidentales, sino también incluso en el ámbito regional, de oportunidades de negocio, de inversiones que podrían haber llegado a Bolivia y que no se han podido aprovechar por esa idea, ¿no?, de que tenemos que estar representados por una cara indígena, por ejemplo,
cuando esa cara indígena no tiene nociones suficientes. Está bien que sea indígena, ¿no? Yo no tengo ningún problema, pero lo importante es que sepa, ¿no? Y ahí está la falencia. Ahora, vamos a hablar un poco más adelante sobre este tema de cuánto hemos perdido en temas comerciales, obviamente en temas económicos, pero muy ligados a la ideologización que se ha tenido, ¿no?, en la política exterior. Pero mucho hablamos y capaz mucho cuestionamos estos últimos 20 años. Pero Andrés, ¿cómo ha sido la política exterior previa al 2006? ¿Recuerdas cuáles eran los países más ligados a Bolivia, con los que teníamos más cercanía? ¿Cómo era nuestra ligación comercial, nuestra ligación en relaciones exteriores previo al 2006? Claro, es buena pregunta porque hay que hacer un contexto, ¿no?, de todo. Efectivamente, Bolivia tradicionalmente ha estado muy influida por Estados Unidos, ¿no? Eso no se lo puede negar. Teníamos, sin embargo, una relación más amigable con los otros países, con en ese momento los adversarios de Estados Unidos, a pesar de que antes del 2006 y ya durante los 90 era el momento unipolar, ¿no? Era el momento en el que Estados Unidos dominaba el mundo sin contestatarios, básicamente, y la globalización avanzaba y la integración de los países también se hacía cada vez más fuerte, ¿no? Ahí es donde se creó una interdependencia muy fuerte en lo económico. Y Bolivia participaba, trataba de integrarse, era un actor, si bien obviamente no muy influyente, que acataba las reglas y estaba, ¿no?, dentro de los parámetros de lo que se esperaba desde Washington, podríamos decirlo, pero era la tendencia, era el momento, ¿no?, era lo que había que hacer, porque ir en contracorriente, cuando no tienes el poder suficiente como para hacerle frente, te termina aislando y te termina perjudicando, ¿no? Porque un país como Bolivia, que obviamente es un país no muy poderoso, no puede definir políticas, no puede establecer las reglas del orden internacional, y en ese sentido tiene que actuar lo más inteligentemente posible, y eso es tratando, ¿no?, de atraer inversiones, tratando de hacer negocios, y ahí ya respondo a tu pregunta, ¿cómo estábamos integrados? Habíamos firmado en los 90 un acuerdo, el AC-36 con el Mercosur, habíamos firmado otro acuerdo con Chile, con México, con Cuba, y esos eran los acuerdos bilaterales que daban sustento a nuestras relaciones comerciales y naturalmente, sobre todo, con la CAN, ¿no?, que la Comunidad Andina, que es el espacio donde Bolivia ha privilegiado sus relaciones, su política de integración. Entonces, ahí era donde nos desarrollábamos, estábamos empezando a aprovechar, si se quiere, de esos beneficios que te da la CAN, y con Estados Unidos también habíamos desarrollado lo que es el ATPDA, ¿no? Y ahí ya vamos a entrar justamente en lo que es cómo se ha perdido posibilidades de crecer en lo comercial y en ciertos ámbitos, que se ha desperdiciado por esa política antiimperialista, esa política que tenía una retórica agresiva, muy dura con Estados Unidos, que más nos ha perjudicado que beneficiado, ¿no? Porque no ha habido beneficios concretos de enfrentarse tan directamente con Estados Unidos y además alinearse con los otros poderes de una manera total, ¿no? En todo, ¿no? Es decir, todas nuestras acciones de política exterior se han enmarcado en esa lógica, ¿no?, en esa lógica de enfrentarse con Estados Unidos y criticar todo lo que hace. Entonces eso ha sido, yo creo, un error, ha sido algo que pudo haberse evitado, y ahora yo creo que, bueno, mucha gente ya está pagando el precio de eso, ¿no? También. Ahora,